Muy buenos días, el tema de hoy es la cobardía. Vamos al libro de 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía. Encontramos aquí una carta del apóstol Pablo a su mejor discípulo, enseñándolo y formándolo a Timoteo. Pero él tenía retos que asumir. Retos que asumir como iglesia, ya que el apóstol Pablo lo había enviado a predicar, pero también a ser pastor en esta iglesia. Y habían retos en los cuales ya Pablo lo había formado, pero habían algunos en los cuales el temor a ser rechazado, el temor de ser perseguido, había entrado en Timoteo. Pero el apóstol Pablo lo incita, lo anima a que continúe, que se esfuerce, ya que encontramos en este capítulo cómo el apóstol Pablo le dice que por la imposición de las manos de él, que ya había sido formado, ya había sido orientado, dirigido, pero también que ese don ya el Señor lo había puesto a través de la imposición de manos que él había hecho, y que no debía avergonzarse el testimonio de nuestro Señor Jesucristo a través de él, ese testimonio en el cual Pablo lo había formado y lo había dirigido y enseñado a Timoteo. El temor. Muchas veces la cobardía nos lleva a usted y a mí a dejar cosas a medias. De pronto no avanzar, no evolucionar. No sé cuál es la circunstancia, la situación que usted esté pasando y como que la cobardía está en usted. Pero es el miedo a enfrentar algo nuevo. Es el miedo a asumir alguna responsabilidad. Es el miedo a asumir una situación que se le está presentando y como que quiere huir. Es normal. Es normal que nos pase a usted y a mí, pero no es normal dejarlo tirado y huir, ya que aquí nos enseña la palabra que el Señor a usted y a mí no nos ha dado ni espíritu de temor ni de cobardía. El Señor nos ha dado a usted un espíritu de poder, amor y dominio propio. Hay 3 espíritus que el Señor lo da a través del Espíritu Santo. Esta palabra va dirigida por el Espíritu Santo que la manifiesta el apóstol Pablo a su hijo, a su discípulo Timoteo. Ya que el apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo para animarlo, pero también para mantenerse firme en la fe y en el llamado a predicar, avanzar y evolucionar en la palabra, en el evangelio, predicar el evangelio y no estancarse por lo que escuchara o viera o dijeran los demás. Por el contrario, a esforzarse a hacerlo, pero también que esos 3 espíritus estuvieran en él: poder, amor y dominio propio, ya que ahí Pablo le da ese empuje, esa fuerza, esa vitalidad a Timoteo para que avance. El mismo Pablo lo habla en Filipenses 4:13, porque todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Usted tiene que tener una palabra cuando venga el temor en su vida. Cuando usted se sienta cobarde para avanzar, evolucionar en un proyecto, una meta, un objetivo, liderazgo, de pronto el ministerio, la relación con su hijo, con su esposa, con un familiar, con su jefe, en su trabajo, en sus proyectos, sus metas, sus anhelos, sus deseos. Debe avanzar y evolucionar. Si usted ha llegado hasta un punto, pero llega hasta ese punto y como que se siente inseguro, inestable, inconstante, es porque ha venido el temor, ha venido la cobardía en usted. Pero no puede usted dejar todo tirado porque le entró el temor o la cobardía, ya sea por un ascenso, un cargo, un viaje, un proyecto que usted no conoce. Pero cuando usted y yo vamos en Cristo Jesús, el mismo Señor nos fortalece para avanzar y evolucionar en ese plan, ese proyecto, porque si es dirigido por el Señor, avanzará y evolucionará, pero también nos dará las estrategias para poderlo lograr y lograr los objetivos que el Señor mismo nos da. Por eso no nos ha dado ese espíritu nos ha dado ese espíritu de poder. Ese poder viene a través del Espíritu Santo. Ese poder en el que podamos conocer y entender los misterios de Dios. A medida que usted y yo meditamos y estudiamos en la palabra, encontramos ese poder que viene directamente del Espíritu Santo. Pero también viene el espíritu de amor. Ese amor, esa confianza, esa seguridad que la encontramos con el Espíritu Santo. Ya que encontramos a Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní, cuando él tenía que beber la copa, la ira. Pero como el Señor aclama al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga de mí, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún entró ahí el temor en el Señor, en Jesús, porque él sabía que tenía que beber la copa de la ira, y la copa de la ira era el pecado del mundo que se estaba viviendo en ese momento. Pero aún así él avanzó, no se quedó ahí. Sí, un momento de temor, pero clamó al Padre. Usted y yo no podemos salir corriendo, clamémosle al Señor. Ante una circunstancia, situación desconocida para usted y para mí, no puede invadirnos el temor, no puede invadirnos la cobardía. Por el contrario, debemos esforzarnos y prevalecer para que sea el Señor tomando el control. Pero por eso es importante, vayamos y postrémonos delante del Señor antes de cualquier situación o decisión, porque a veces dejamos las cosas tiradas y después nos arrepentimos. Porque ese trabajo tirado me hubiera ido bien, pero yo ¿por qué lo dejé tirado? Pero ¿por
porque ese puesto pero me iba bien, estaba yendo bien, tenía un buen cargo, tenía personas a cargo, tenía un buen sueldo, una buena posición. ¿Por qué lo dejé? No, pero porque me dio miedo el ascenso, me dio miedo asumir el reto, me dio miedo asumir que tengo que tener a cargo diferentes tantas personas y como que no podía. Y claro, es normal, vuelvo y le digo que eso es normal que nos pase a usted y a mí. Si el mismo Señor Jesús lo experimentó, pero no abandonó, clamó al Padre y el Padre lo fortaleció y lo llevó a conquistar. Pero en el amor de Dios es la fuente la cual nuestro amor hacia los demás, y en cómo puede el Señor llenarnos de ese amor, esa seguridad, esa confianza para cualquier situación que tengamos que enfrentar. En la palabra encontramos la respuesta para todo. Lo que pasa es que a veces nos cuesta a nosotros buscar en el Señor cómo nos da esa respuesta. La buscamos a veces en otras personas que andan en fracaso, que andan en derrota, que andan inseguros e inestables. No, usted y yo debemos buscar esa la luz de las Escrituras que nos dice la palabra. Por eso en Marcos 12, capítulo 12, 30 al 31, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mire que en este mandamiento encontraba yo primeramente que usted y yo debemos amar al Señor. Pero ¿cuánto nos cuesta amar al prójimo? Pero al amar al prójimo es, por ejemplo, cuando usted tiene que asumir un reto, y ese reto como que usted masca a esa persona pero como que no la pasa, como que ahora tengo que tener a esta persona encima, no, y ahora me toca este jefe, no, y ahora me toca con esta persona trabajar, no, y ahora me toca con estas personas que no. Para ahí dice la palabra que amar al prójimo, dice el segundo mandamiento que nos manda el Señor. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto lo podemos hacer en la dirección del Espíritu Santo. Dame amor, Señor, por esa persona, pero dame amor y seguridad y confianza para que yo pueda avanzar, evolucionar y dar testimonio en el lugar donde tú me has colocado, donde me has permitido llegar, y poder dar ese testimonio, pero guiado por el Espíritu Santo a la luz de las Escrituras. Por eso el dominio propio, ese dominio propio viene directamente del Señor, y es el Señor el que nos da el dominio propio a usted y a mí para saber afrontar. Ese dominio propio es que yo no exploto, pero es que no se queda para es que sé cuándo, como esas personas explosivas que lo que piensan lo dicen, no le importan dañar el corazón, los sentimientos de otra persona, lo dicen y creen que porque es que yo soy muy directo, es que yo soy franco, es que yo soy sincera. No es que usted sí es franco o es sincera, o es que es una persona que le gusta hablar las cosas como son. Es que usted tenga dominio propio. El dominio propio lo da el Espíritu Santo. Señor, dame dominio propio. Si yo de pronto no sé manejar esta situación, quiero que tú seas manejando el dominio propio en mi vida. Eso lo podemos pedir delante del Señor. El Señor aseguro a usted que le dará el dominio propio para cada circunstancia o situación que tenga que enfrentar o esté pasando. Como lo dice en 1 Corintios 9:27, y no lo dice el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Mire que aquí el dominio propio lo pedía el apóstol Pablo, porque aún así él había situaciones y circunstancias que él vivía, pero como que quería explotar, como que quería salir este hombre fuerte, el cual ya había sido libre. Recordemos que Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos, era un hombre soberbio, arrogante, prepotente, pero también era un asesino que perseguía a los cristianos. Algunos los mataban, otros los metían en la cárcel. Pero como aquí el apóstol Pablo, ya transformado en un nuevo hombre a través de nuestro Señor Jesucristo, él lo dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, él prácticamente se pone delante del Señor y le dice al Señor: yo te entrego este cuerpo, te entrego mi corazón, te entrego mis emociones, te entrego mi carácter, te entrego mis palabras, te entrego mi voluntad. Toma el control, Señor, dame tu dominio, el dominio que también tuvo nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu de Dios a través de Jesús obrando cuando en el huerto de Getsemaní. Y también en otras situaciones cuando el Señor iba a orar y se entró en angustia, dice la palabra, que fue a orar porque él sabía que ya iba a ser entregado para ser crucificado, pero se llevó a 2 de sus discípulos para que le ayudaran a orar, y vino y los encontró durmiendo. Pero él aún así, dice la palabra, que fue y oró más de 3 veces al Padre. Hizo la misma oración delante del Padre, pero ¿qué esperaba? Que el Señor le diera dominio propio para poder afrontar esa circunstancia que tenía que vivir, que tenía que pasar, porque él sabía que tenía que vivirlo, pero aún así buscó el soporte, el apoyo del Padre, el Padre Dios. Usted y yo nos dejó el Señor el Espíritu Santo. Por eso en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es el Espíritu Santo el que a usted y a mí nos guía, nos orienta, nos direcciona, siempre y cuando meditamos y estudiamos en la palabra. Por eso el tema de hoy es:
La cobardía. Y la cobardía no debe estar en usted y en mí si contamos con el Espíritu Santo, porque el Señor no nos daba espíritu de temor ni cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y le clamo, le pido al Señor que esos tres espíritus estén en usted: poder, amor y dominio propio, y que el Señor los active y los manifieste en la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén.